Hola amigos, bienvenidos a esta edición de jueves que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando, ¿cómo te encuentras tú? Mm, Bueno, se Ujú. te ve bien, di bien algún Muchas día. gracias, muchas gracias. Antes Fijemos, de no partir, fijemos. amigos, les quiero recordar un par de cosas. Uno es el flamenco, que es hoy día en la noche en la Casa del Jamón, pero también va a haber una función el domingo, por si acaso, a la hora de almuerzo. El domingo en la noche nadie se mueve. El domingo a la hora de almuerzo, un buen panorama. En vez de estar cocinando el domingo, vaya a almorzar a la Casa del Jamón con música, con tutti, o para empezar el fin de semana, el jueves en la noche en la Casa del Jamón. Ya saben dónde queda, Tenderine 171, al frente hay un estacionamiento, así que es muy cómodo ir y salir y van a comer rico, van a beber, van a escuchar un conjunto, pero que les, pues hombre, y eso sí, les aconsejo reservar porque las mesas se van muy rápido, se van muy rápido. Ahora, si no hay mesa, usted puede ir igual y se instala, se hace fuerte, como dicen unos amigos curados que tengo, se hace fuerte en la barra. Pero en fin, usted verá. Eso es una cosa que les quería contar. Y la otra, ya saben, eh, los libros que tengo en la tienda del Villega. Uno, este mío, que lo estaba releyendo mientras esperaba a Nicole, y yo me río de mis propios chistes aquí, lo cual dicen que es mal signo, pero no, yo escribo divertido cuando quiero. Y hay muchas cosas divertidas acá sobre el cine que veíamos. ¿Se acuerdan de esas películas de monstruos en que casi no se le veía el cierre clera al monstruo? Bueno, cosas como esas están en abundancia en Matiné Muy Noche. Les recuerdo que también está ahí Envejezca o Muérase. Antes de morirse, más vale leerlo. Después no va a poder. Y está este Quevedo, este ciego divertido que no tenía ningún problema con su ceguera, que no andaba organizando una asociación de ciegos para retar a los que los tratan de ciegos. Era un mundo, por Dios que lo echo de menos. Quevedo, estimados amigos. Bueno, todos los viejos echamos de menos el pasado. Eso es una muestra de viejez a propósito. Nos empezamos a poner nostálgicos, nostálgicos de nosotros mismos cuando éramos jóvenes. Y ahora partimos con el material que va a presentarnos Nicole. Sí, partamos. Me quedé pensando con el Quevedo y su ceguera. Ahora se dicen con capacidades diferentes. Ves que no se puede herir a nadie. Es como cuando no se puede decir negro, se dice una persona de color. Bueno, vámonos a los temas De color porque negro. ese también es otro tema, pero no para hoy. Vámonos a los temas políticos, porque yo creo que es interesante empezar a notar la temperatura ambiente, y no me refiero al verano, sino que me refiero a la política, porque uno ya puede ver que hay una especie de cambio de tono de algunos ministros con respecto al tema de seguridad. Ahora, algunos dirán, bueno, ¿qué importa el cambio de tono si no hacen nada? Para hacerlo así como en fácil. Bueno, porque el cambio de tono sí puede ser el augurio, puede ser lo que antecede a un cambio de postura. Y me parece que eso es lo que uno puede ver, no desde el conjunto del gobierno, sino más bien desde el Ministerio del Interior y el subsecretario y lo que son los ministros de lo que se llama el socialismo democrático. Mira lo que pasó esta semana, donde uno ve un pequeño giro, por ejemplo, con el tono de estos ministros con respecto a un carabinero que disparó a una persona imputada por violencia intrafamiliar. Inmediatamente fueron a respaldar al carabinero. El subsecretario del Interior, Monsalve, habló hace 2 días atrás del uso proporcional de la fuerza, que es un tema tremendamente relevante. ¿Te acuerdas, Fernando, que acá en el programa incluso hablamos de un senador, que era el senador Osandón, diciendo necesitamos una ley para el uso de armas? Yo dije, no se necesita ninguna ley porque no hay ninguna ley que lo prohíba. Bueno, Monsalve dijo lo siguiente: la fuerza tiene que darle una ventaja al personal policial. No es que se vaya a usar el mismo nivel de fuerza, sino que la policía tiene que usar un nivel de fuerza superior para poder reducir o controlar a quien esté cometiendo un delito. Sí me parece que es novedoso esta Mm, reafirmación. sí. Y hoy día, ¿qué hizo la ministra Toa? Y después les voy a contar el contexto. También habló del uso proporcional de la fuerza y dijo que la norma de proporcionalidad de la fuerza no es algo que se interpreta a la pinta. La proporcionalidad está hecha para ocupar la fuerza suficiente para reducir quien esté actuando fuera de la ley.
Se ha dado la siguiente situación, dice la ministra Toá. Quienes apoyan la acción policial han dado a entender como que parte de esa acción policial es inevitable que se violen los derechos humanos de vez en cuando. Y dice, hay otro grupo, por ejemplo, quienes están por defender los derechos humanos cada vez que Carabineros emplea la fuerza o la violencia. Y después respalda sus dichos diciendo que, o lo refuerza, diciendo que un carabinero tiene derecho a usar su fuerza para detener una persona. Violar los derechos humanos es usar armas que sean necesarias, no desproporcionales, se dice, para no causar un daño que no sea infundado a alguien que esté ejerciendo un delito. Bueno, yo acá quiero decir varias cosas. ¿En qué contexto se da esto? Uno, se da en un contexto en que todas las encuestas, no las voy a nombrar todas las encuestas hablan de que la urgencia, la necesidad, la prioridad, uno, de los chilenos, de manera transversal, regional, por grupo etario, es la seguridad y el orden público. Hoy volvió a salir no volvió porque no la hacen todo el tiempo, pero salió el índice 2022 de la Fundación Paz Ciudadana, donde revela el aumento en la percepción de temor de la ciudadanía, con además caída de denuncias, que significa que hay poca confianza en el sistema, y además con una mejora en la imagen de los policías. Miren, 87% de las personas dicen que sienten un aumento en la sensación de inseguridad. Y lo que quiero decir acá con respecto a lo que dice la ministra Toá, y donde creo que está el fondo del asunto, porque el problema del uso proporcional de la fuerza hoy en día no se está dando cuando se quiere repeler un delito que es evidente. Por ejemplo, lo que le ocurrió a este carabinero con respecto a una persona que ya estaba formalizada por violencia intrafamiliar, como lo que ocurrió hace poco con otro carabinero que fue a repeler un asalto, o incluso en el momento no fue así, pero con el famoso malabarista que falleció de Panguipulli, en ese minuto Frente Amplio y el Partido Comunista condenaron in situ a Carabineros, llamándolo prácticamente como asesino, pero finalmente el resultado fue que el carabinero usó un uso proporcional de la fuerza en el legítimo derecho que tiene de defenderse, con este malabarista que tenía cuchillo. Entonces me parece que hoy en día la discusión no se está dando en delitos que son prácticamente evidentes, o el estar fuera de la ley y donde hay un grupo reducido de carabineros repeliendo ese delito o bien conteniendo el orden público. El problema está en lo que después dice la ministra Toá, que acerca de las armas y el uso proporcional de la fuerza, porque dice que no se puede causar un daño infundado a alguien que está ejerciendo un derecho legítimo, como lo que ocurrió en el octubre del año 2019 con el estallido. Personas que salieron, y acá lo pongo yo, entre comillas, tranquilos a manifestarse, que salieron con un ojo menos. Y ese es el problema, porque hay sectores de la izquierda, sectores de este gobierno y sectores de movimientos sociales que, independiente a lo que esté pasando en la calle, siempre van a llamar a eso legítimas demandas o movimiento ciudadano o una marcha pacífica. ¿Te acuerdas que todos se preocupaban de decir la marcha pacífica, que fue en el fondo intervenida por algunos violentos? Porque acá, cuando se mezcla estos manifestantes con delincuentes, ¿qué se hace para mantener el orden público? Sí, ahí viene la pregunta, y ese es nuestro gran problema, porque desde ahí surge el tema de las violaciones a los derechos humanos con respecto al estallido. Cuando es un grupo heterogéneo, cuando hay un grupo que está tirando bombas Molotov y al lado a lo mejor hay otro con un cartel que dice no más abuso y no se está moviendo, ¿cómo se repele y cómo se usa la fuerza proporcional? Porque efectivamente esa persona que está con el cartel parado le puede llegar un perdigón y perder la vista. Entonces, ese es el punto que creo que si bien hay un cambio de tono, no está resuelto. ¿Cómo vamos a aplicar el uso proporcional y ese legítimo derecho a mantener el orden público y la seguridad cuando existe violencia en las calles, donde hay un grupo heterogéneo entre medio de esa violencia y esa destrucción? Claro. El tema central es el uso de la fuerza. Evidentemente que Carabineros solamente puede actuar si usa fuerza en realidad desproporcionada. ¿Cómo va a usar proporcionada? O sea, si el tipo te tira una botella
el carabinero tiene que buscar una botella, es absurdo, sobre todo si son varios que lo están botellando, digamos. Si van a ser serios en esto de tomarse en serio la seguridad, y si el cambio de tono va a significar algo, van a tener que cambiar su concepción de lo que es el uso de la fuerza. Efectivamente, como tú lo has descrito, cuando el sujeto que está atacando a Carabinero no es un individuo, sino que un grupo, y por lo tanto la respuesta del Carabinero no es a un individuo, sino que al grupo, es obvio que cabe la posibilidad que una persona que no estaba lanzando la botella pueda recibir un impacto. Siempre ha ocurrido. Yo lo vi de cabros chicos en concentraciones, y creo que lo he contado, que me tocó verlo casi encima de una persona que iba pasando. Era una persona bastante vieja, que iba caminando por la Plaza de Armas y le llegó un lumazo, no tenía nada que ver. Pero eso es el tipo de cosas que inevitablemente ocurren si tú estás metido en medio de una concentración, de una masa de gente que se puso violenta. Ese es el momento en que una persona con sentido común se aleja de esa masa violenta porque tiene que asumir que va a haber una respuesta de Carabinero. Si tú sigues ahí, bueno, tú estás tentando que te pase, que lamentablemente te llegue a ti el perdigón, o como muchas veces pasó, que te caiga en la cabeza el contenedor, la bomba lacrimógena. Hay que aceptar eso, o sea, hay que aceptar eso que ahora llaman atropello a los derechos humanos, y yo los llamaría accidentes vinculados a tomar un riesgo innecesario, quedarse en un grupo que está tomando acciones violentas, participar de mirón, como hacen los cabros que se asoman y miran y miran. Bueno, están tentando la suerte. ¿Cómo va a ser Carabineros para distinguir cuando están disparando una granada lacrimógena quién es el que está realmente atacándolo y quién no? Es imposible. Están tirándole a la multitud, porque es la multitud el sujeto que está atacándolo. Ahora, todo lo que dijo la Toa es una palabrería, una cantinflada, muy al estilo de ella, porque no puede decir 2, 3 cosas simples y derechas, tiene que darse vuelta 20.000 veces. Y se da vueltas 20.000 veces no solo porque ella funciona así, como tantos políticos de izquierda, es una hablantina, una persona que no para de hablar, sino porque es una manera de evadir el punto, de decir de frentón, bueno, el carabinero tiene que usar fuerza, en algunos casos fuerza letal, y si el objeto que está repeliendo es una multitud, le puede pasar a cualquiera que esté ahí adentro. No debieran estar ahí. Las personas que participan con el cartelito, como lo pones tú, y que ven que otros no están con un cartelito, sino que están con una bomba molotov, ese es el momento en que se tienen que ir. Punto. No puede un gobierno ni la policía hacerse responsable de las conductas de cada ciudadano. El hecho central es este. Carabineros tiene derecho y tiene que usar fuerza física, y llegado al caso extremo, si no fuerza letal, una fuerza capaz de herir, como yo vi las imágenes de ese tipo al que le disparan en la pierna. Sí. Bueno, eso usó fuerza letal sin producir letalidad. Lo hirió, lo redujo. Fuerza para reducir. Y esa fuerza para reducir te la dan las armas de fuego. Por eso los carabineros tienen armas de fuego y no pistolas de agua. El gobierno, si quiere ser serio, tiene que darse cuenta de estas cosas tan elementales que se entienden en todas partes del mundo. Pero están atrapados en su retórica, que tú ejemplificaste muy bien, cuando en su caso puro acusaron a un carabinero que se estaba defendiendo de un tipo que se le venía con un machete, creo, encima, y le disparó y lo mató. Y resulta que el carabinero se convirtió en un asesino. Esa lógica, esa mirada, que en parte es resultado de la ingenuidad o la estupidez, y en parte el resultado del interés político por eliminar, por aniquilar la capacidad disuasiva de Carabineros, eso ya no puede seguir vigente, porque el tema de la seguridad es fundamental. Si el gobierno quiere tener un mínimo de capacidad de rescatarse del hoyo en que están cayendo, tiene que tomarse en serio la seguridad, porque ya hemos llegado a extremos que son francamente invivibles. Sí, mira, hay un tema bien político y un trasfondo con los dichos de Monsalve y Toa que te lo... Yo creo que hay otro tema que nunca se analiza y que no se pregunta, y que tiene que ver con la legitimidad de cualquier manifestación social en la calle. O hablemos de cualquier marcha en la calle. Siempre son legítimas las demás. Me parece que hay una delgada línea entre efectivamente prohibir la libertad de expresión y de manifestación a que cualquier grupo que desee salir a decir algo
se tome en las calles y inhiba o no permita el libre tránsito del resto de las personas o la cotidianidad del resto de las personas o la seguridad del resto de las personas. Entonces, ¿en qué quedó? Algo que ya ni siquiera se comenta, no sé si te has fijado, Fernando. ¿En qué quedó el hecho de que hay que pedir permiso para marchar? Nadie lo pide. Yo esto lo conversé en la entrevista que tuve con Luciano Foyú sobre derechos humanos, donde no quedó muy claro, pero una de mis preguntas tenía que ver con esto. En las democracias desarrolladas, por lo menos donde se respetan las reglas, efectivamente hay que pedir permiso y decir dónde uno va a marchar, dónde uno se va a posicionar y necesita esa autorización. Ahora, que esa autorización se puede prestar para un gobierno que sea quizás más autoritario, evitar la libertad de expresión y manifestarse puede ser, pero la realidad es que para marchar prácticamente todas las democracias necesitan que uno pida permiso y diga dónde lo hace. O sea, por lo menos un orden mínimo. Entonces, es legítimo que cualquiera salga a la calle y ocupe el espacio público, porque si tú tienes una sede de un partido, voy a poner un partido o de un movimiento, y a ti se te ocurre poner carteles en tu sede y manifestarte en tu propiedad, bueno, eso es un problema de ese movimiento, de la ocupación del edificio, y tú podrás hacer con él lo que tú quieras con respecto a tus manifestaciones. Pero si vas a hacerlo en una plaza, si lo vas a hacer en una calle, nadie nunca más preguntó acerca de los permisos, y me parece que es esencial. Así es. Antes de entrar al primer bloque comercial, les quiero recomendar que vean este podcast que está mencionando Nicole con el señor Foyú. Es un tema que está ardiendo en este momento, el de la seguridad, así que ahí no podía ser más certera la entrevista que hizo Nicole. Busquen a Nicole en YouTube, ponen Nicole, podcast de Nicole, van a llegar a Nicole. Por todos los caminos se llega a Nicole. No por todos, pero por algunos. Y ahora voy a mi bloque, estimados amigos. Compreoro.cl, el sitio donde usted puede comprar lingotes o monedas de oro o lingotes de plata, todos certificados por la Universidad Católica, que en cuanto que tienen un 99,99% pureza. Es una muy buena inversión, una póliza de seguro. Usted lo puede heredar, es un objeto que se puede heredar fácilmente, no tiene que armar un cuenteo jurídico para que los fondos que usted tiene en el banco pasen a su viuda o viudo. Es un objeto como un televisor, como un auto, como sea. Se compran en compreoro.cl, puede ir a la dirección que usted está viendo a mi derecha acá en Santiago, o en Iquique ir a la zona franca, donde lo va a encontrar a precio duty free. Sigo con Soluciones Masterfloor SMF, una pyme chilena dedicada a poner a su disposición productos para mantener en buen estado toda clase de pisos. Todos los pisos, alfombras, moqueta, parquet, piso flotante, porcelana, no sé si hay piso de porcelana, pero por si acaso, mármol, piedra pizarra, lo que sea, estimados amigos, en SMF. No, de porcelana sería un poco frágil. Continúo para los que les gusta la música y especialmente el bandoneón, que es un instrumento que se cultiva mucho en Argentina, que vayan a escuchar al hombre que es el seguidor del famoso Astor Piazzolla, don Rodolfo Mederos, que se presenta el 8 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes. Y bueno, es una función, entiendo, así es que no se la vayan a perder los bandoneonistas de la nación. Entradas en Ticketek, vayan reservando. El teatro es grande, pero igual tiene un tope. Continúo con Inviertanusa, la empresa chileno-norteamericana que le hace prácticamente lo lleva en brazos a Estados Unidos a invertir. Usted llega a inviertanusa.cl, le dice quiero invertir en Estados Unidos, y ya le muestran un portafolio con 3.500 franquicias, otro portafolio con montones de oportunidades inmobiliarias. Una vez que usted escogió, le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en esos bancos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, lo asesoran y le pueden conseguir vicerresidencia. ¿Qué más se puede pedir? No se me ocurre. Y termino aquí este bloque con miclimo.com, que instala la mejor climatización del universo conocido. Quizás en un mundo paralelo hay algo mejor, pero aquí Miclimo, artefactos pequeños que usted ni los ve, que le entregan calor en invierno, frescor en verano, le filtran el aire, están conectados a internet, silenciosos, no hay humo, no hay combustión, no hay peligro, lo mejor que hay. ¿Quién lo tiene? Miclimo.com.
Continuamos con Nicole. No olviden ir a su podcast Right Now a ver esta entrevista a Luciano Fuyú, que estuvo a cargo de estos temas. Sí, parece que la seguridad es el gran tema del momento, ¿eh? A mí me quedó dando vueltas esto de Puchuncaví porque creo que es significativo de muchas cosas. O sea, un signo más de lo que estamos viviendo. Sí, claro, y el cambio de tono. Ahora, ¿cuál es el trasfondo político que te quería comentar y que analicemos acá en el programa? A fines de octubre, supuestamente, el ministro Monsalve, el subsecretario, va a presentar el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que es como el gran Plan Nacional de Seguridad. Y paralelo a eso, la ministra Toá siempre ha estado hablando en el Congreso acerca de su agenda de seguridad. ¿Cuál es parte de su agenda de seguridad? Que esta política nacional es una de ellas. Este nuevo estado de excepción que quieren aprobar en el Congreso con un proyecto de ley en el cual se supone que no deberían tener que acudir al Congreso cada 15 días, sino que cada 60 días, y donde estarían especificadas algunas funciones de las Fuerzas Armadas, a la vez que supuestamente, y lo digo supuestamente porque ya les comento, sería un estado de excepción intermedio no tan restrictivo para las libertades y derechos de las personas, como por ejemplo el derecho a reunión. El derecho a delinquir. Claro, el derecho a delinquir. ¿Cuál es el trasfondo de estas palabras en donde el subsecretario Monsalve y la ministra Toá se están alineando en base a darle apoyo a Carabineros, etcétera? A mí me parece que hay una pequeña muestra de descuelgue de algunos ministros del socialismo democrático haciéndole un gallito al Partido Comunista y al Frente Amplio. No solamente lo digo por Monsalve y por Toá, que dicho sea de paso, en la última CADEM son los ministros mejores evaluados. Muy por debajo están los ministros comunistas y el Frente Amplio en cuanto a evaluación. Pero, por ejemplo, hoy día la canciller Urrejola volvió a reafirmar que el acuerdo con la Unión Europea, la modernización, va a estar firmado a fines de noviembre, y volvió a reafirmar hace algunos días que el TPP-11 va con o sin las famosas side letters. Entonces, lo que uno puede estar percibiendo en la temperatura ambiente es que hay un grupo de ministros del llamado socialismo democrático que está intentando torcer el gallito del poder que todavía tiene y sustenta el Partido Comunista y el Frente Amplio al interior del gobierno. ¿Qué ha pasado entonces con esta especie de gallito que yo hablo? Por supuesto que se levantaron las críticas desde el Partido Comunista, diciendo que no conocen el plan de la ministra Toá, no vemos ningún diseño claro, le mandaron a decir. Le mandaron a decir que sí les preocupa la seguridad en el sur, pero que no quieren seguir militarizando la macrozona. Y yo lo único que podría analizar con respecto a esa parte del gallito es que este nuevo estado de excepción, mirando el contenido, para mí lo único que busca es evitarse la confrontación y la polémica de ir cada 15 días al Congreso a aprobar un nuevo estado, porque esto sería cada 60 días, porque cada vez más le cuesta al oficialismo los votos de sus propios partidos de coalición para apoyar un estado de excepción. Por lo tanto, se dan un plazo un poquito más grande para estar evitando cada 15 días volver a discutir internamente con respecto a la política de seguridad nacional. Bueno, dicho sea de paso, hemos llegado a un estado de cosas que no es nuevo, pero en este gobierno ha crecido más, en que en vez de simplemente, sin muchos escándalos, sin avisar, sin conferencias de prensa, los órganos que ya existen del Estado hagan lo que tienen que hacer. Por ejemplo, las policías, perseguir a los delincuentes. Si los delincuentes se resisten, se les combate a balazo, y si se mueren, se mueren. Eso es lo que siempre se hacía en Chile, y no había, pero no, se sustituye eso, el actuar con los organismos que se tiene, con anuncios. Se ha sustituido la realidad con anuncios, con grandes planes. Plan nacional de esto y lo demás. ¿Pero qué plan nacional? Si ahí está la policía, ahí está investigaciones, mándenlos a buscar, por ejemplo, a los dirigentes de la CAM, de una vez por todas, en fuerza. No hay necesidad de un plan nacional y una mesa donde se reúnen todos y salen después tomados de la mano. Después, agenda de seguridad, otra payasada innecesaria. ¿Pero qué agenda? Sí, está claro, la gente quiere seguridad. ¿Qué más agenda? Y ahí está la policía, ahí está el ejército, ahí está el enemigo, vayan allá. Una cosa.
Y el estado de excepción no deja de participar de esa cualidad fantasmagórica y puramente semántica. El problema con el estado de excepción, como todo el mundo tiene claro, y en eso te incluyo, Nicole, es que no si se vota cada 15 días o cada 6 meses o cada 20 años, sino que sea un Estado que permita efectivamente controlar algo, cosa que no lo hemos visto. En la macrozona sur, no hace una semana o dos, han quemado máquinas, le han puesto una pistola en la cabeza a una señora mientras le quemaban la casa, han hecho lo que se les ha parado, ustedes saben qué, y había estado de excepción. Entonces, el tema aquí no es cuándo se vota el estado de excepción, sino cuándo funciona el estado de excepción como debe funcionar. Pero aquí en esto, como en lo demás, este gobierno que tiene un problema serio con la violencia de lo que ellos llaman la represión del Estado, pero no tienen ninguna con la violencia de los combatientes, topan siempre con ese mismo obstáculo, Nicole, y lo tratan de resolver con las cantinfladas de la señora Tobá, o con los anuncios de agendas de seguridad, o con planes nacionales, o con nuevas votaciones, con nuevos planes, y no se hace nada. Esto lo vimos en los gobiernos anteriores también con el tema de la Araucanía. ¿Tú te acuerdas de cuántos planes de desarrollo de esa zona se han anunciado? Yo me acuerdo como de 4, pero pueden haber más, porque mi memoria se está disipando con los años a medida que envejezco. ¿Cuántos planes? Cada cual con un nombre fastuoso, por supuesto, como Plan Nacional, Agenda, todos en una mesa reunidos para encontrar una unidad alrededor de esto. Es difícil tomarlos en serio. Cuando asumió el gobierno de Piñera tenía un plan, otro plan para la Araucanía, y varios dijeron que el ministro de Desarrollo Social había avanzado bastante en los diálogos, hubo un pequeño avance. El problema del gobierno de Sebastián Piñera es que no solamente se vio ensuciado con el famoso plan Huracán, sino que también con la muerte de Catrillanca. Y desde que murió Catrillanca, que los mandaron al Rincón, porque fue un operativo policial donde murió Catrillanca y no supieron defender el operativo. ¿Por qué? Porque se descubrió que las grabaciones las escondieron, porque mintieron también en los relatos. Entonces, ¿qué pasó? Que desde ese minuto el gobierno de Sebastián Piñera, al parecer, perdió la confianza y perdió la fuerza para seguir adelante con la política que tenía para la Araucanía, y luego vino octubre del año 2019 donde no se hizo nada. Pero claro, efectivamente cada gobierno, ahí estoy comentando lo que le pasó a Sebastián Piñera, pero todos los gobiernos han tenido situaciones en las cuales en su programa salen electos con alguna nueva iniciativa, todos parten de cero, eso es impresionante. Se han hecho no sé cuántas consultas, no sé cuántos cabildos, se sabe cuál es la realidad, todos parten como si el mundo partiera con ellos, y resulta que al final llegamos a nada. A nada, exactamente. Aquí hay un problema de trauma nacional y que involucra, lo he conversado alguna vez, hace harto tiempo que no tocaba esto. Hay un trauma y que tiene que ver otra vez con el uso de la fuerza. Resulta que es un hecho sociológico, histórico, de sentido común, que se conoce desde la época de las cavernas, desde la época del Paleolítico, que el orden social es frágil y que hay que mantenerlo a veces haciendo uso de la fuerza. Punto. Pero eso, después del golpe militar del año 73, se produjo un trauma en distintos sentidos: el trauma a las víctimas, el trauma a los victimarios, el de los supuestos cómplices pasivos. Todo el mundo, incluso simplemente por quedarse en Chile trabajando, éramos todos cómplices pasivos. Y entonces, uno lo vio desde los primeros años del gobierno de Patricio Aylwin. Un carabinero tomaba a un bandido, digamos, a un ladrón en la calle o más, y la gente empezaba a gritar asesino. Entonces, cuando se produce esa situación que el Estado no tiene estómago, no es capaz de aplicar fuerza cuando se necesita, porque aquí no se trata de andar disparando al azar, cuando se necesita, entonces evidentemente que el problema no se resuelve y se empieza a subsidiar la falta de acción con el palabrerío. Si el palabrerío también lo vimos desde el gobierno de Aylwin en adelante. No nos olvidemos, parece que se nos olvidó todo lo que se palabreó sobre la Araucanía en el gobierno de Patricio Aylwin, y después los sucesivos gobiernos de la Concertación, y el problema siguió creciendo, y lo que era una organización pequeña se convirtió en lo que es ahora, la CAM. Yo me acuerdo de haber entrevistado en algún programa de domicilio conocido a un dirigente de esa época, que era un cabro más o menos joven, que estaba en una onda completamente distinta a la de Lientul, por ejemplo, o Lientul, no sé cómo se llama ese fulano realmente, y no me interesa.
Otra organización ahora es una organización que mata gente. No era así al principio, pero se dejó que ese tumor creciera y creciera, se convirtió en un tumor canceroso, y bueno, va a haber que extirparlo, pues. Pero son incapaces. No solamente son incapaces por falta de cojones, sino porque hay en ellos una cierta cercanía ideológica con esos sectores. Entonces, al final, cuando se ven con este problema de la seguridad, que no lo pueden evadir, entonces recurren al palabrerío, a los planes nacionales, a las mesas de diálogo y a todo, todas esas cosas que conocemos y que no llegan a ninguna parte. Vamos a seguir, mientras este gobierno exista, vamos a seguir viendo lo mismo. No tiene remedio eso. Bueno, y mientras siga la confusión con respecto al reconocimiento de los pueblos originarios, que dicho sea de paso, ayer se presentó un proyecto de reforma constitucional bastante transversal, de Jimena Rincón, Walker, Araya, Todos son y progres. también firmado por Pablo Macaya, de la UDI, para poder hacer ese reconocimiento a los pueblos originarios. Pero hay una confusión. Va a haber que viajar en la máquina del tiempo a 1500, al año 1500 para reconocer a los pueblos originarios, que ya no queda ninguno. Bueno, pero intelectualmente acá cuando uno ve la discusión en ese reconocimiento, más todos los acuerdos internacionales que ha suscrito el Estado chileno, hay temor de avanzar, hay temor de hacer lo que hay que hacer, porque tienen temor de estas demandas internacionales, tienen temor de decir, ustedes no están en la línea correcta porque no están reconociendo los derechos de los pueblos originarios, en esta confusión entre la ideología, entre algunas agendas, entre creer que uno tiene que estar de un lado porque eso es solo lo políticamente correcto, en fin, ese pool que ya conocen. Bueno, déjame entrar a otro bloque y después comentaremos acerca de la debilidad profunda de personas como Jimena Rincón y como todos los demás políticos que parecen estar en la oposición, pero que al final se topan con más o menos los mismos obstáculos que los otros y no ofrecen ninguna solución, son simplemente incompetentes, impotentes, eunucos políticos realmente. Amigos, si usted tiene que ver con la administración de un condominio o un edificio, más le vale ir a actualizaturreglamento.cl, donde hay un grupo de profesionales expertos en estas materias que van a tomar el reglamento de su edificio, su condominio, y lo van a poner en armonía con la nueva ley que ya existe, que está dando un tiempo que ya termina este año, perentorio y obligatorio para hacer el cambio, que no es llegar y llevar, por eso que existe este grupo, si no, no habría llegado a constituirse. Actualice su reglamento y evítese cualquier problema que pueda surgir, y siempre están surgiendo problemas en los edificios, siempre hay algún conflicto, y eso hay que resolverlo con un reglamento que esté al día. Actualice tu reglamento.cl. Sigo con mis amigos, que yo debiera llamar, porque mi auto ya parece un gallinero, autowolf.cl. Van a su casa, y en un día le dejan la carrocería, dije carrocería, no se meten en la parte mecánica, la carrocería de su vehículo como nueva, lo desabollan, si usted quería pintarse lo pintan, todo lo que tiene que ver con la apariencia de su vehículo, cosa muy importante si lo quiere vender. Un vehículo que está abollado pierde por esa sola razón mucha plata. Autowolf.cl, estimados amigos, pónganse en contacto con ellos. Delante suyo van a reparar su auto y en un día va a estar listo. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especialistas en temas civiles, que son la mayoría de los que va a usted enfrentar, salvo que mate a alguien. Pero si no mata a nadie, tiene un tema civil, Salinas y Ojeda son los mejores. Tienen una gran tasa de éxito, ese es un hecho objetivo, usted lo puede verificar. ¿Y dónde los ubica? En salinasyojeda.cl. Continúo con este producto que les he mostrado, ya ven que sigo vivo. Esto es Be-Lite, un desinfectante natural hecho a base de la electrólisis del agua. El agente activo es el ácido hipocloroso, no hipoclorídrico, hipocloroso, que está en nuestro sistema celular. Por eso uno lo echa, como estoy haciendo aquí, no le pasa nada a uno, pero los virus y las bacterias desaparecen totalmente. Esto es súper práctico si usted tiene que desinfectar un lugar con niños, por ejemplo, o una sala de cine, alguna cosa donde si echa otro producto no va a poder recibir a la gente. Esto no tiene ningún problema, es bueno tenerlo en la casa y todo el tiempo, cada cierto tiempo, hacer este ejercicio para destruir cualquier virus que se esté colando a su domicilio. Be-Lite.
Ojalá hubiera uno para desinfectar este país de otras cosas, pero todavía no se inventa. patriciostocker.com, el buffet de abogados que se dedican a registrar marcas e invenciones. Yo no sé si usted ha inventado alguna cosa, pero probablemente tenga una marca de un negocio que usted inició. Ojo, que nadie del Estado le va a pedir que registre su marca, porque eso al Estado no le interesa que usted pague los impuestos. Pero si no tiene su marca registrada, en cualquier momento aparece alguien a disputársela y va a tener problemas. patriciastocker.com la registra en Chile y en el extranjero y luego se hace cargo de conservarla, renovarla y todo lo demás. Tú hablabas delante de que hay unos ciertos, creo que lo toqué ayer también este tema, dije que era imposible la unión entre los socialistas democráticos y los otros que aparentemente se están confesando entonces que no son democráticos, que todo lo contrario está aumentando la separación. Y yo creo que tú también tienes la misma percepción y este gallito que tú mencionas es uno de los avatares de eso, de que no hay manera que realmente lleguen a convivir realmente los comunistas, por ejemplo, el Partido Socialista hoy día, ahora. Porque los socialistas se convirtieron al modelo neoliberal y los comunistas siguen creyendo en el comunismo. Eso no tiene manera de conciliarse. Tampoco se manifiesta una ruptura clara porque precisamente los temas están un poco en el limbo. ¿Qué opinas tú? Sí, ¿sabes por qué? Quizá me voy a ir por otro tema, pero precisamente por lo que estabas diciendo, que es difícil que se manifieste una ruptura total. ¿Y sabes por qué? Y es un tema que es muy interesante porque uno ahí refleja el sistema político, cómo se está desarrollando y conviviendo en el Congreso. Y es difícil que se note una gran fractura entre ambos porque el Congreso actualmente, donde cohabitan y conviven las distintas fuerzas políticas, los partidos políticos, hoy es un Congreso tremendamente fragmentado. Mira, una de las dificultades del gobierno de Sebastián Piñera II, que siempre se sacaba en luz, tenía que ver con la fragmentación del el Congreso en distintas fuerzas políticas y partidos políticos. Y el gobierno del presidente Boric hoy no solamente enfrenta esa fragmentación, sino que además enfrenta la aparición de nuevas fuerzas políticas y nuevos referentes, o sea, una masa heterogénea de distintas ideas. En general, nosotros tendemos a dividir, porque es la costumbre política que tenemos, es decir, bueno, la exconcertación y Chile Vamos, o se habla de la izquierda o la centroizquierda y hacia el otro lado la derecha o la centroderecha. Pero hoy día mirando las fuerzas políticas que hay en la Cámara, no se las voy a nombrar todas, hay pactos y subpactos, pero en la pura Cámara de Diputados, yo les quiero decir que hay más de 20 fuerzas políticas conviviendo, y algunos con un diputado, otros con 3 diputados. Renovación Nacional, que es la bancada más grande, tiene 25 diputados. Llegar a acuerdos para poder sacar rápidamente un proyecto de ley, y además se termina siendo bastante ingobernable, y eso hace que al final los gobiernos, le pasó a Sebastián Piñera y le va a pasar en mucho mayor medida al gobierno de Boric, que al final los gobiernos terminan siendo inmovilizados. Ahora, me parece que esto que estoy describiendo es bastante parecido a lo que pasa hoy en general con los gustos y las preferencias de las personas. Y es un poco el comportamiento de las redes sociales, si quisiéramos hacer un símil. La sociedad de hoy no está construida en grandes bloques, están construidos en pequeños fragmentos, en pequeños grupos o átomos, en pequeños subgrupos, en pequeños bloques que son flexibles, que se van juntando según sea el tema y la causa, y se van separando, desintegrando. Y eso es lo que uno ve hoy, y les voy a dar algunos ejemplos, en el Congreso, bloques políticos, de fuerzas políticas distintas, que se juntan y se arman según sea el proyecto de ley o según sea el tema, y se desunen y se desarman posterior a ese resultado. Por eso mismo es más difícil hoy de decir esta gran fractura que hay entre el Partido Comunista, que
lleva hoy el manejo del gobierno en su fuerza ideológica y de idea, con el socialismo democrático, que sabemos que no lleva la fuerza de la idea en el gobierno, pero sí tiene quizás mayor apoyo en el Congreso. Mira lo que pasó, y acá te doy los ejemplos para ejemplificar. Mira lo que pasó con la reforma de pensiones que se va a presentar a fines de octubre, que hoy la ministra Vallejo estuvo dando algunas explicaciones. Se formó un nuevo bloque, le llaman el bloque de centro-derecha, pero veamos cuánto dura, entre Chile Vamos, el Partido Republicano, que no pertenece a Chile Vamos, y el Partido de la Gente, con varios puntos de la reforma previsional en los cuales ellos no transan, y presentaron sus principios. Mira lo que pasa en seguridad. Está la bancada por la seguridad en el norte, que es bastante transversal. Está la bancada de seguridad en el sur, que no solamente tiene gente de Chile Vamos, tiene gente de la exconcertación, no gente parlamentaria. Mira lo que ha pasado también con los estados de excepción, donde el Partido Comunista en general no le agrada mucho votar, y cada vez más comunistas votan en contra, y también vota en contra la oposición porque quieren más. El nuevo proceso constituyente también es un ejemplo. Entonces, por eso mismo, ante tu pregunta, Fernando, creo que es el reflejo un poco de hoy de lo que va pasando también en la sociedad, de que estamos todos divididos y subdivididos, donde nos juntamos y nos desunimos según vayan pasando las circunstancias. Correcto, eso es cierto, y eso tiene que ver con la sociedad más compleja. Si uno examina, por ejemplo, a ver, la política chilena o de otras partes en el siglo XIX, el enfrentamiento era siempre el bloque más o menos de los propietarios de la tierra, los intereses de la ruralidad, los intereses del comercio y la industria, y más o menos eso duraba. En Inglaterra todo el siglo XIX la política estuvo marcada por eso. Ahora son muchos distintos intereses. Sin embargo, hay un tema en que sí la cosa funciona de una manera más maniquea, más en blanco y negro. Es si aceptas o no aceptas el modelo neoliberal. Ahí no hay muchas opciones. El Partido Comunista de Frentón y varios del Frente Amplio, casi todos diría yo, todo en realidad, están contra el modelo neoliberal, aunque no nos presentan cuál sería la alternativa, porque no hablan de socialismo. Quizás creen en eso, pero por lo menos no lo mencionan. Ahí no hay, digamos, mucho espacio para estas mezclas que dices tú. Sí las hay para todos los demás temas. Y en ese plano es donde yo digo que los socialistas y los comunistas ya no tienen por dónde, digamos, entrar en conjugar su acción. Porque los socialistas, y si uno los examina uno por uno, y yo conozco a la mayoría de ellos, porque me tocó en todos estos años de concertación entrevistar a más de uno, son convencidos de que la economía de mercado es la única que funciona, que eso es lo que demostró la historia, es lo que ha demostrado todo, y lo que incluso se probó en China, y ahora que están tratando de ir para atrás, parece se les derrumbaron las bolsas estrepitosamente, dicho sea de paso. Los socialistas, salvo algunos tarados que puedan haber todavía, saben que lo que funciona es la economía libre, la otra no funciona. Podrán tener las ideas, entre comillas, socialistas que tú quieras sobre otros temas, los géneros sexuales, pueden creer que hay 50 géneros sexuales en vez de 2, que es lo que hay, 3 cuando mucho, pero en eso no hay transacción. En cambio, los comunistas quieren echar abajo el modelo neoliberal. Ahí no hay espacio para digamos, estos cambios, digamos, múltiples que tú mencionas y que son efectivos. El modelo neoliberal es lo que funciona y lo otro no. Punto. Eso es todo. Funciona con todas las imperfecciones de cualquier sistema, pero funciona. El otro no funciona. Está probado, se probó en China, se probó en Rusia, se probó en Europa Oriental, se ha probado donde sea que se ha puesto en práctica, ha sido un desastre. Y ¿te quedaste pensando? me quedé pensando, pero no, ese tema lo voy a tratar en otro momento. Sigue tú nomás con tus temas. No, mira, y a propósito de las uniones y desuniones en bloque, voy a retomar el tema de la presidencia de la Cámara porque es sumamente importante. Tú lo hablaste ayer con respecto a que ser presidente de la Cámara de Diputados no es solamente un cargo figurativo, sino que tiene varias funciones que son relevantes para efectos de la agenda legislativa. Claro, y hay varios otros. Por ejemplo, dirige la tabla, también declara la inadmisibilidad de los proyectos, bueno, varias otras funciones que lo hacen ser un cargo bastante relevante. Hoy día,
era la última oportunidad, si es que se puede decir última en política, para ver si efectivamente los demócratas cristianos iban a apoyar a Carol Cariola. ¿Por qué? Porque hoy se votó el proyecto de resolución presentado por la UDI, donde se buscaba respaldar a Sergio Mico. Y este proyecto de resolución se presentó y finalmente fue apoyado. El problema fue que quienes votaron en contra fueron del Partido Comunista y el Frente Amplio. Y lo que esperaba la democracia cristiana era ver un gesto del Partido Comunista. Era un precio muy alto, para efectos de Sergio Mico, y finalmente terminaron sin apoyar este proyecto de resolución. Por lo tanto, ya varios interpretaron que los votos demócratas cristianos ya están perdidos para Carol Cariola. ¿Cuál es el punto? Pongámosle un poquito de contexto. El 10 de marzo, es decir, un día antes que asumiera el presidente Boric, hubo un acuerdo de gobernabilidad en el Congreso del oficialismo. Y en ese acuerdo de gobernabilidad estuvieron los votos del Partido de la Gente y de la Democracia Cristiana. Esto fue el 10 de marzo. ¿Qué es lo que implica ese acuerdo de gobernabilidad? Que iban a existir presidencias rotativas en la Cámara de Diputados, y se dividieron y se distribuyeron las presidencias de las comisiones y la integración de las comisiones. El punto es que desde que ganó el rechazo el 4 de septiembre, el Partido de la Gente principalmente dijo: nosotros no vamos a apoyar ese acuerdo, y no lo vamos a apoyar por dos cosas, y fueron bastante honestos. Uno, porque el escenario político cambió con el triunfo del rechazo, y dos, porque Carol Cariola, a propósito de eso, fue vocera y prácticamente jefa de campaña del apruebo, no nos da garantía y no es acorde a este tiempo político que viene. Y por eso mismo nosotros no lo vamos a apoyar. La democracia cristiana, que no estaba que sí, que no, que lo apoyaba, que continuaban con el acuerdo de gobernabilidad que habían firmado, con todos los casos que han ocurrido de desmarque del Partido Comunista, las críticas a la democracia cristiana, y además, principalmente por lo de Sergio Mico, es que dijeron: nosotros tampoco vamos a apoyar. ¿Cuál es el enredo de todo esto y la importancia? Si efectivamente no se apoya a Carol Cariola, que pareciera ser que no están los 78 votos, y sale un presidente de la Cámara de Chile Vamos, de la centro derecha, significa que la oposición, es decir, Chile Vamos, va a mantener el control de ambas cámaras, de la presidencia del Senado, porque le va a asumir Juan Antonio Coloma, después ahora que sale Elizalde, y en el caso de la Cámara de Diputados, si es que sale electo algún diputado de la oposición de la centro derecha. ¿Qué significa eso? Que la oposición va a tener durante el año 2023 el manejo de la agenda legislativa, y eso es lo que quiere evitar el gobierno, y por eso Analía Uriarte ha estado encima. Dicen que no se meten, pero se meten encima, voto a voto, como se tiene que hacer hoy, porque hoy ya no se habla con el presidente del partido ni con el presidente de la bancada, sino que hoy, y es parte de la dificultad de los acuerdos políticos, es que se tiene que ir uno a uno para poder conseguir los votos. Estamos hablando de 155 votos. El tema es que hoy no están los votos para el 7 de noviembre, cuando se elija a la nueva presidencia. Me parece estupendo, porque sería ya como mucho que el Partido Comunista controlara también la Cámara. Ya está metida en el Ministerio de Defensa, está metido en el Ministerio del Interior, está metido en el gobierno. Además, en la Cámara ya me parece, ya mejor que cambiemos la bandera, pongamos una bandera roja. Me parece bien. Ahora, respecto a Carol Cariola, un pequeño recuerdo. Estuvo una vez invitada en ese programa en el que yo participaba, Tolerancia Cero. Y es una persona, una mujer bonita, amorosa, y le pregunté derechamente: bueno, usted es comunista, ¿sí? Bien, ¿eso significa que usted cree en el comunismo? Y ha sido la única persona con un poquito de resistencia que confesó sí, que es comunista y que cree en el comunismo. Y lo digo, me dio buena impresión que por lo menos lo reconociera, porque hoy en día ni siquiera en los congresos del Partido Comunista se habla del comunismo, pues es una palabra obscena a esta altura. Me parece interesante. Pero obviamente que Carol Cariola, independientemente de que sea monona, no nos interesa a los chilenos. Yo creo que esté en la Cámara de manera tal que el Partido Comunista determine la agenda parlamentaria. Eso ya sería excesivo, es intolerable. Así es que el precio que puso, como dije ayer, el precio es tan alto que no lo van a pagar, y no lo pagaron, salvo que todavía busquen alguna triquiñuela, y cuando llegue la votación concreta de la presidencia
los comunistas se abstengan o se enfermaron todos en un cierto momento, no llegaron, cayó en pana el bus con que los traía, pueden inventar algo. Me parece excelente que la Cámara vaya a ser manejada por la oposición, si es que ocurre, y me basta con el año 23, porque es en el año 23 que se van a decidir muchas cuestiones en Chile. Pongan la firma, o sea, yo les pongo la firma a este pronóstico que le hago, este año 23. Esto no se va a prolongar más que eso para que pasen cosas muy importantes en lo que respecta al futuro político de este país. 2023, me refiero a cambios en el gobierno, por supuesto, no interpreten otra cosa. Y ahora... Como título de 2023, como... El año en que vivimos en peligro, podemos... El año que vivimos en peligro. Eso va a tener que decir el gobierno, el año en que vivimos en peligro, digamos, de ya definitivamente quedar postrados totalmente. Amigos, si usted tiene una empresa y embarca permanentemente de Estados Unidos lo que su empresa necesita, le sugiero que se ponga en manos de Fastmark, que es un courier que trae desde Miami a Santiago vía aéreo marítima lo que usted necesita. Perdonen por la repetición. Embarque aéreo y marítimo. Es un courier chileno, conoce muy bien, por lo tanto, las necesidades suyas y lo va a atender mejor que cualquier otro courier. Fuera de eso, ellos también se hacen cargo, si usted quiere, del servicio de paquetería, que es el paquete común y corriente que usted compra, algo que compró en Estados Unidos, en una tienda, en donde sea, se lo van a traer también. Se pueden hacer cargo de ese tipo de cosas. Continúo con entrenainglés.com, el sitio de la academia de inglés más efectiva que hay en este momento en Chile, por las razones siguientes. Las clases las dan profesores de inglés y las clases son online. Con eso le digo todo. Si usted tiene la más mínima duda o quiere tener una idea de cómo son estas clases de potente, pida una clase demo aquí en las condiciones que están viendo a mi derecha. Sigo con Ángel Hey, el corredor inmobiliario que usted necesita en estos tiempos difíciles, porque cuando hay tiempos difíciles, usted busca el mejor. Si usted tiene que hacerse una operación, una uña, cualquier manicurista le sirve. Si tiene que hacerle una operación al cerebro, busca el mejor neurocirujano, ¿verdad? En este caso, con un mercado difícil, el mejor corredor inmobiliario se llama Ángel Hey. Y dicho eso, les recuerdo que ya van quedando muy pocos artículos a precios rebajados en espacioajedrez.com. Esta es su oportunidad para comprar cosas con 30-40% de descuento, los artículos que ustedes ven, y a la pasadita, mientras compra, ver los cursos que puedan estar disponibles para usted, para su hija, para su hijo, para su sobrino, nieto, abuelito, lo que sea. Yo conozco abuelitos que han estado siguiendo el ajedrez y le ha revivificado el cerebro. Ya se acuerdan hasta cómo se llaman. Con eso les digo todo. espacioajedrez.com, estimados amigos. Y ahora... el final del programa queda en manos de Nicole, como de costumbre. Oye, es que ya que estamos hablando de Carol Cariola y la honestidad con la que te contestó esa entrevista, estaba con los labios rojos, porque tú sabes que no me acuerdo. Toda la camada joven del Partido Comunista tiene que estar siempre en la entrevista con labios rojos, y si tienen anteojos, con el marco rojo también. Pues, así, el estilo ministra Vallejo. Muy interesante ese aporte del Partido. Muy interesante el aporte. La alcaldesa jamás da una entrevista si no tiene los labios rojos, porque eso sería un pecado mortal. Bueno, a propósito del comunismo, estuvimos conversando el análisis de lo que fue la reelección por 5 años más de Xi Jinping. Sí. Y nos faltó la otra patita del análisis, que tiene que ver con la respuesta ciudadana. Yo sé que no va a haber una respuesta como opinión, ni encuesta de opinión, ni siquiera va a haber una evaluación de aprobación o desaprobación, porque es una dictadura, pero hay un reportaje sumamente interesante del Financial Times que dice que luego de la resolución de Xi Jinping de mantenerse en el poder, convirtiéndose en el líder absoluto de la segunda economía más grande del mundo, los ciudadanos, principalmente de grandes fortunas y de la escala social más alta, están tremendamente preocupados de varias medidas que ya se están rumoreando. Entre ellas, un impuesto que está por implementar el Partido Comunista sobre los ricos y los más altos patrimonios, que también se llamaría un impuesto al patrimonio, y que vendría a reemplazar algo que actualmente funciona en China y que se llama
donaciones de prosperidad común. ¿Qué son estas donaciones? En China hay millonarios, billonarios, hay un grupo importantísimo de gente que está en la escala más alta del mundo de riqueza. Y estas donaciones de prosperidad común, que son, entre comillas, voluntarias e informales, lo que ha terminado siendo que son donaciones al Partido Comunista. Uno nunca ve. Pero el punto es que dicen que ahora quieren regularizar este tipo de donaciones, lo van a reemplazar, yo creo que no son reemplazos, por un impuesto muy alto al patrimonio y a las riquezas. ¿Qué está pasando? Y esto es lo interesante de lo que informa el Financial Times, es que ya se ve el movimiento de chinos y de personas saliendo de China, no es una gran oleada, pero empezó de a poco, donde no solamente están preocupados por su patrimonio y por sus propios bienes, sino que además están preocupados por su seguridad personal, y varios de ellos dieron entrevistas anónimos diciendo que no quieren que les pase lo que le pasó hace 2 años atrás al dueño magnate, lo llaman, de Alibaba, Jack Ma, que estuvo desaparecido prácticamente un mes, y que después dijo, estoy bien, estoy descansando, pero nunca se supo, claro, y después nunca se supo muy bien dónde estaba ni qué le pasó, pero lo que sí es cierto es que dejó de criticar al gobierno. Lo mismo con la tenista Peng Shuai, que criticó levemente al gobierno y que también desapareció por un tiempo y después dijo que estaba muy bien. Del punto de vista de los patrimonios y de la riqueza, se repite la fórmula, Fernando, y un abogado que trabaja en una de estos bufés de abogados para las grandes riquezas de Hong Kong y de China, dice que ya se ve la salida de capitales de una manera muy importante de China, y habla de un lema. Decía que los chinos antiguamente en su familia decía que siempre hay que tener listo el barco en el puerto con lingotes de oro y papeles para llegar y arrancar. Y dice que ahora el lema, entre chiste y realidad, dicen que hay que mantener el jet privado, los pasaportes y cuentas en el banco en el extranjero listos para arrancar. Correcto, estupendo lo que nos has contado, y ahora yo voy a poner el otro aspecto, porque el que tú contaste es el de las personas con recursos. Bueno, en el plano de la gente sin recursos, la gente común y corriente, ha habido cierto grado de disidencia que se ha manifestado puntualmente. Quizás ustedes han visto las imágenes, no sé lo que sacan en la televisión acá en Chile, las noticias, pero yo lo he visto en YouTube, en la internet. Alguien puso un letrero en un puente en Beijing, que para mí sigue siendo Pekín, donde se hablaba de fuera el dictador, digamos. Lo encontraron al tipo, lo va a pasar bastante mal seguro. Hay grafitis que aparecen por todos lados, hay estudiantes, hay una resistencia que en otras oportunidades en China se ha visto, pero siempre dirigida contra autoridades locales y usando de pretexto que esa autoridad local cometió un error grave o robó plata, algo de ese tipo, que en realidad no es tan político, sino que es un reclamo administrativo o algo por el estilo, donde uno puede suponer que también se esconde un grado de rechazo al régimen, pero está disfrazado de esa manera. Pero ahora es de frentón contra Jinping. El Jinping que ya en un día o dos hizo que los valores financieros, estuve viendo a propósito de las finanzas, en Hong Kong, cayeron en algunos casos al 70%, se fueron al suelo. La economía china, además, para información de ustedes, depende total y completamente del comercio internacional. Y el comercio internacional depende casi total y completamente de Estados Unidos, porque la economía mundial funciona con una moneda que, no importa lo que le pase, es la que manda, que se llama dólar. Si Estados Unidos el día de mañana, por ejemplo, yendo más lejos que Trump, para completamente el comercio con China, China se derrumba en una semana. Es una economía que se basa en vender. ¿Y a quién le vende? Al mundo occidental. No le vende a los pobres de Vietnam o de Indonesia, le vende al mundo occidental. La economía china, el gran boom chino, no es resultado del talento chino o de la capacidad de los chinos para nuevas iniciativas, porque no las han tenido, sino que es resultado del comercio. Fíjate que en el caso de la industria semiconductor están jodidos porque ya no pueden importar, nadie les puede vender los circuitos de gama alta o media, no tienen capacidad y nunca las han tenido para fabricar, para diseñar las máquinas que son muy complicadas. No sé si ustedes han visto que
imprimen literalmente los circuitos impresos, por eso se llaman circuitos impresos, no tienen la capacidad para diseñar las máquinas que hacen eso y no tienen tampoco capacidad para los programas, el software que se requiere para hacer todas esas cosas previas. Es un mundo que ha vivido, incluso si uno examina las más grandes empresas de circuitos de China, los tipos que manejaban eso eran extranjeros. En China no ha habido, no me pregunten por qué, no es un tema de talento, es un tema de estructuras políticas, de estructuras económicas que dificultan lo que en Occidente es bastante más sencillo, la creatividad a gran escala en busca del lucro, de la fama, del éxito, lo que sea. Allá eso está mucho más restringido y por lo tanto esos 1.400 millones, donde seguramente hay muchísimos científicos e ingenieros talentosos, no encuentran las facilidades culturales, tecnológicas para desarrollar y han tenido que vivir y han vivido hasta el día de hoy importando o robando planos secretos, desarmando las cosas, haciendo lo que se llama ingeniería en reversa, que tú tomas una cosa y ves cómo la hicieron para copiarla. Entonces la economía china está bastante jodida y ahora viene este señor Jinping y hace estos anuncios y yo te digo, hay algunos que quizás exageran, le dan hasta días para que se produzca una crisis económica salvaje. Yo no creo que vaya a ser tan rápido, pero ciertamente este gigante tiene los pies de barro. Y Jinping está en la ruta equivocada. Se subió a la máquina del tiempo y va a llevar a China a lo que era con Mao Zedong, con algunas pequeñas adelantos, pero más o menos la China de Mao Zedong. O sea, atrasada, sofocada, aplastada, donde la gente lo único que quiere es mandarse a cambiar. Primero los ricos, después los más o menos ricos, después algunos van a irse nadando si no pueden de otra manera. Porque cuando ya en una sociedad tan represiva como esa empiezan a aparecer grafitis contra el Jinping, eso te dice mucho, ¿no? Eso te dice, y también te dice que el gobierno de Xi Jinping se va a poner más autoritario, porque esos grafitis no hacen que llegue a una reflexión, lo que hace es que dice, bueno, tengo que tener más manos duras. Ahora, la mezcla de fuga de capitales que van a comenzar desde la confirmación de Xi Jinping en la presidencia del Partido Comunista, porque eso es lo que con la crisis económica va a ser tremenda para China. Mira, esta semana, y con esto ya termino, Xi Jinping ha reforzado en su discurso que su sistema socialista es una democracia que funciona mucho mejor que la de Occidente. Sí, claro. Y ha mezclado varias veces el concepto de nacionalismo con el marxismo en los discursos que ha dado esta semana. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar y proyectar es decir, ¿hasta cuándo o hasta dónde puede llegar esta China insertada en el circuito internacional, en el mundo, desde el punto de vista económico, con una guerra contra Occidente de una manera tan latente y una manera tan evidente? Porque siempre existió la pugna entre estas dos grandes potencias, entre Estados Unidos y China, pero ahora la pugna es real, ahora la pugna se hace verbal, ahora la pugna está ahí sobre la mesa, antes era un poquito más escondida. Entonces, varios dicen y proyectan, bueno, ¿de qué manera puede seguir funcionando económicamente China, inserta en todos estos países, cuando su discurso ahora va en contra de Occidente y en contra incluso de las democracias? Esa es una pregunta que está abierta porque no sabemos, y no sabemos la respuesta de Occidente y no sabemos tampoco cuánto va a profundizar ese discurso Xi Jinping. Vamos a ver, en todo caso China en una de esas va a regresar a la etapa en que se dedicaban a vender juguetes de plástico y relojes baratos, nada más. Van a llegar. Eso, este es un reloj chino a propósito que tengo puesto. Creo que me costó 3 lucas, el equivalente. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa y ¿qué más les puedo decir? Pues no tienen Nicole hasta el próximo martes. Van a tener que aguantarme a mí, si quieren, a este pobre abuelito. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana y ya estoy pensando en qué les voy a ofrecer el sábado de tema cultural. Ya estoy empezando a hacer funcionar la cabellera. Mi pensadora. Ya amigos, muchas gracias y nos estamos viendo entonces mañana.